tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Teresa Romero ha conseguido vencer al ébola. Los médicos que han atendido a la enfermera gallega confirmaban esta tarde que su organismo ha conseguido neutralizar el virus y que su recuperación es ya una realidad. De virus ébola de la paciente que atendemos en nuestro hospital ha dado resultado negativo. Gran alegría entre el equipo médico que ha atendido a Teresa en los últimos días. Aplausos en esa rueda de prensa, a pesar de las críticas que sigue recibiendo la gestión que se ha hecho de toda la crisis del ébola. La Voz de Galicia ha conseguido esta reacción de la madre de Teresa, que como saben vive en Becerrea. ¿Consiguió falar con Teresa? No. Quen a chamou e que lle dixeron? Quen lle chamou e que lle dixeron? Un médico do hospital E que le ha dicho? que estaban fuera de peligro. Bueno, en Becerrea también respiran más tranquilos después de la confirmación de que Teresa va a salir adelante y que ya ha dicho que su sangre puede ser utilizada a partir de ahora para tratar de salvar la vida de otras personas que se infecten con el terrible virus del ébola. Hablaremos del ébola y hablaremos de esa especie de cambio de ciclo que parece que se está produciendo en España. Más nombres en el alero. Ángel Acebes, Rodrigo Rato, José Luis Núñez, tres todopoderosos en horas bajas, tanto en la política como en el fútbol. Qué lejos quedan estos instantes. Está haciendo mérito. Fem allà i votar el president de la Generalitat. Bueno, una imagen muy llamativa. Jordi Pujol con Núñez en el momento en el que Núñez era presidente del Fútbol Club Barcelona. Hablábamos de Acebes, que sin duda la noticia de la tarde, esa imputación que tiene que ver con los papeles de Bárcenas, una imputación que nos ha llevado a hacer un viaje en el tiempo, concretamente al año 2000, cuando se producía la toma de posesión de un gabinete ministerial presidido por José María Aznar, en el que hay que empezar a tachar algunas personas. Marina Cabegato, cuéntanos. Pues Fernanda, que muy llamativa la foto que vais a ver, la foto de familia del gobierno de Aznar del año 2000. Allí encontramos a nombres tan actuales como Rajoy, Montoro, Posada, Cella Villalobos o Arias Cañete, pero también a Rodrigo Rato, a quien el juez ha impuesto una fianza de 3 millones, a Acebes, imputado por los papeles de Bárcenas, a Jaume Matas en la cárcel, a Mayor Oreja, que dejó su escaño en Europa supuestamente por problemas internos, y a Álvarez Casco, que dejó el partido para crear Foro Asturias. Son, Fernanda, solo algunos de los nombres que vamos a contaros a continuación con mucho más detalle, que podéis encontrar en esta foto del gobierno de Aznar del año 2000. Bueno, pues enseguida vamos a saber qué ha pasado con cada uno de esos ministros, algunos como Rodrigo Rato, alguno como Ángel Acebes, en las últimas horas, en los últimos días, no están pasando por su mejor momento político y profesional. Pablo Arangüena, muy buenas noches. Imputación de Acebes, sensación como de que se está desmoronando una época y no sé si emergiendo otra, no sé qué piensas tú. Lo que da la impresión es de que toda la última etapa del gobierno del Partido Popular pues está cayendo todos, ¿no? Y también da la impresión de que la corrupción asociada al Partido Popular tiene un nivel y una intensidad que francamente es sorprendente, ¿no? Es absolutamente sorprendente. Yo en otros países se hubiera producido ya algún tipo de reacción, ¿no? Creo que aquí va a haber una reacción por lo que se comenta en ciertos medios, que es una especie de consigna interna del Partido Popular, que es la de decir que todo esto es la época Aznar, que está superada y que precisamente quien la superó fue Mariano Rajoy. No, lo que pasa es que es un poco difícil decir que Mariano Rajoy no estaba allí cuando en los años 2003-2004 fue, si no recuerdo mal, presidente y secretario general del PP, cuando fue vicepresidente de ese gobierno, ¿no? Es decir, despegarse de todo aquello y dejarlo atrás y incorporarlo rápidamente al pasado me parece un ejercicio muy difícil. Carlos González Príncipe. Yo creo que es el final de un ciclo, lo vengo diciendo, y que todos los que estuvieron en el ciclo maléfico que se inicia en el año 2000 con la locura de la burbuja
se lo va a llevar. Pero en ese ciclo estaba también Rajoy, como apuntaba Pablo, Pero porque Rajoy lleva con nosotros desde hace muchos años. Se lo vengo diciendo, yo siempre les digo cuando ustedes dicen que no conteste y tal, es el mayor asesino político profesional que yo he conocido, el mayor killer político. Es el que se salva, es el único presidente de gobierno que todo el país sabe que se ha llevado sobres a casa con los puros, no sé qué y tal, y se sigue riendo. Gonzalo Trenor, muy buenas noches. El mayor asesino político, Mariano Rajoy. No, hombre, yo creo que aquí somos todos grandes lectores de novelas y a veces novelamos demasiado las historias. Bueno, todos yo no pondría la mano en el fuego por algunos. Esto es un caso aislado, quiero decir, no es una cosa generalizada que los ministros estén imputados y aún así lo que hay que decir es que hay que pedir un respeto a las decisiones judiciales. Este es un paso más en ese proceso judicial. Ahora le toca al propio exministro dar su versión, ir a contarle al juez qué es su punto de vista, y en ese sentido lo que deseamos es que se haga lo más rápido posible. Miguel Ángel Rodríguez, muy buenas noches. Buenas noches. No sé si compartes la percepción que tiene Carlos González Príncipe de la capacidad de supervivencia política de Mariano Rajoy. Del killer político. Bueno, es decir, me imagino que quien es secretario general de un partido con responsabilidades de gobierno en algún momento es killer, ¿no? Yo apelo a ese programa de televisión que durante bastante tiempo nos hizo reír y sonreír a todos, que era Caiga quien caiga, y creo que es el lema que ahora mismo hay que poner encima de la mesa. Pues que vaya parando, porque como siga así la cosa, hacemos la lista. Que caiga el que tenga que caer, porque el proceso de regeneración de la vida política yo creo que es un hecho y es imparable. Otra cosa es la duda razonable que yo tengo de que ese proceso de regeneración haya que hacerlo al margen y sin tener en cuenta a los grandes partidos que durante muchísimo tiempo han hecho cosas malas, pero también han hecho cosas muy buenas por este país, o tengan que hacerlo desde fuera, formaciones distintas. Martiño Noriega, moi boa noite. Moi boa noite. Sirven os partidos de sempre ou xa non sirven? Bueno, eu creo que esa foto que estábamos a ver é unha foto fixa do que representa unha corrupción que eu empezaba a pensar que era unha corrupción estructural e que afectaba os grandes partidos do sistema, os grandes partidos da alternancia, non? E logo estaba pensando no rol de José María Aznar cando saiu, emerxeu a cabeciña hai un ano e pico a tirarlle das orellas ao presidente e a marcar distancias e parecía que era un retorno, non? Que ahora está moi calado porque verdadeiramente ten un percal detrás e deixa un legado que eu coido que é dificilmente defendible, non? Ese peitiño que sacou ali diante de todos de gran estadista, me gustaría ahora saber que pensa despois do derrato. Está calado, efectivamente, bueno, escoitamos a Aznar hai uns días nese acto de FAES, pero sí que é verdade que últimamente intervén moitísimo menos no que está acontecendo en torno á vida política e pública. Bueno, poden imaginar que o asunto Aceves e tamén o asunto Rato foi obxecto de atención por parte de todos os xornalistas que hoxe se daban cita no Congreso dos Deputados. Había interés por conseguir reaccións de todo o mundo. Xa poden imaginar que Mariano Rajoy non falou nada nin de Rodrigo Rato ni de Ángel Aceves, pero reapareceu alguén, un ex, Gallardón. Todo estupendo. Hola, ¿qué tal? He salido corriendo. Pero nada oficial, o sea que tranquilo, nada de nada. Ministro, un segundito, por favor. Ministro, un segundito, por favor. Bueno, sin dar pábulo a las teorías de la conspiración, ya saben que hay quien sostiene que Gallardón tiene algo que ver con lo que está pasando últimamente en diferentes foros y que está perjudicando y dañando gravemente a algunos de los miembros más insignes del Partido Popular. Hablábamos de un ex ministro, Alberto Ruiz Gallardón, y hoy hemos visto a otro ex, un ex jefe de Estado, Juan Carlos I. ¿Qué tal estos meses? Que no le vemos mucho. Muy bien. ¿Cómo ve al rey Felipe? Pero a veces sin vosotros se pasa bien. Pero no nos eche Eso no vale. No nos eche de menos. Todo el día ahí. Bueno, Juan Carlos I, que participaba en ese acto cubierto por periodistas y seguido por la gente que acompañaba al ex jefe del Estado, como les decía. 21 de octubre es hoy. Hace exactamente 2 años, Alberto Núñez Feijóo revalidaba su mayoría absoluta.
Vamos a hacer repaso de los compromisos que adquirió Feijóo esa noche, en los días siguientes a su reelección, para ver si efectivamente está cumpliendo esa hoja de ruta con la que concurrió a las elecciones, como decíamos, el 21 de octubre, conseguía revalidar esa mayoría absoluta. Y escuchen esta promesa que hoy se escuchaba, valga la redundancia, en el Congreso de los Diputados, porque es de las que probablemente tengamos que recordar dentro de unos meses. Mira que les gusta a los políticos comprometerse a crear puestos de trabajo, y todos sabemos que son cifras que las carga el diablo. Todavía resuena en nuestros oídos los 800.000 puestos de trabajo famosos de Felipe González. Hoy el compromiso fue por día. Vamos a verlo. El Gobierno estima que durante el año próximo saldrán del paro 1.300 personas cada día, y esa es la apuesta y ese es el objetivo. 1.300 personas cada día. Se compromete el Gobierno de España a que encuentren empleo el año próximo. Sale mucha gente, casi medio millón de personas, según estas cifras, encontraría trabajo el año próximo. Lo recordaremos y lo analizaremos cuando pase el tiempo suficiente. Y uno de los comentarios de la jornada los pronunciaba un director de cine, Pedro Almodóvar, productor también, que en una entrevista radiofónica hacía el siguiente comentario, con interpretaciones diversas que también voy a trasladar a la mesa. Lo escuchamos. Pero si yo hubiera sido, un hombre analfabeto gallego, que me han hecho firmar con el dedo, porque no sé escribir, y me entero del asunto de las tarjetas opacas, de verdad, y esto no son ideas, me voy, espero al señor Blesa o al señor Rato y les corto el gañote. Bueno, Pedro Almodóvar, que hacía referencia a esos preferentistas gallegos analfabetos y cómo reaccionaría él en caso de ser una de estas personas. Yo no sé si veis algún tipo de comentario, ha sido interpretado, considerando que una vez más una persona pública hacía un comentario inapropiado en relación con Galicia. No sé si tú lo ves de esa manera o no. Yo no lo veo en absoluto así. Ya se le ha despellejado en todo tipo de redes sociales y de foros y de medios de comunicación. Yo creo que simplemente está aludiendo al perfil, digamos, prototípico por el hecho de que los preferentistas gallegos han sido los que más ruido han hecho, los que más se han manifestado, los que más han salido a la luz, ¿no? Entonces, bueno, digamos que estaba estableciendo un perfil, no hacía una asociación. Porque hay analfabetos extremeños también, supongo. Evidentemente, pero yo creo que lo sabe, y no quiere decir que los gallegos sean analfabetos. Yo creo que pudo haberse confundido en la forma en que lo dijo, pero creo que el fondo de lo que decía no quería, digamos, menoscabar, insultar ni nada parecido. Martiño, ¿ti como ves? Porque hoxe foi un dos asuntos nas redes sociais, efectivamente. Eu coido que non estivo afortunado. Non? Eu creo que pretendeu reflectir situacións que se teñen dado no caso das preferentes, incluso xente, e temos visto casos, que ten asinado preferentes co dedo, sin saber escribir, sin saber ler, ou produtos que se teñen colocado a xente, e aquí o temos comprobado moitas veces neste programa, non? Mais a lo diso é certo que esos casos denose aquí, denose noutras partes, non? Entón, esa referencialidade, bueno, creo que ten un sustrato cultural, eu creo que non estivo moi afortunado. Bueno, pues comentarios hoxe nas redes sociais en relación con esta entrevista que concedía Pedro Almodóvar a unha emisora radiofónica. El asunto de las tarjetas Black que sigue coleando con repercusiones importantes para las personas que las utilizaron, empezando lógicamente por Rodrigo Rato y por Miguel Blesa, a los que se les acaba el tiempo para depositar esa fianza civil que les ha impuesto el juez, que parece dispuesto a que ambos respondan con el patrimonio del que disponen y no se refugien en estrategias de defensa que, como todos sabemos, han sido rechazadas por el juez en las últimas horas. Nos vamos al plato de informativos para que Uxía Rodríguez contribuya a elevar nuestra indignación con más detalles relacionados con las tarjetas opacas. Adelante, Uxía. Pues como decías, la cuenta atrás ha comenzado. En menos de 24 horas, Miguel Blesa y Rodrigo Rato tendrán que depositar los 19 millones de euros de fianza en concepto de responsabilidad civil impuesta por el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu. Si no lo hacen, el plazo, como decíamos, expira mañana. Se procederá al embargo de sus bienes. A Blesa le corresponden de esos 19 millones 16 y a Rato los otros 3. El primero ya ha asegurado que no podrá hacer frente a esa cantidad. El segundo todavía no ha dicho nada. Lo que sí sabemos es que los dos expresidentes de Caja Madrid han intentado sortear o rebajar esas fianzas. Blesa ha intentado que Mapfre, la aseguradora de la entidad, cubra sus 16 millones de euros, algo que el juez Andreu ha rechazado de pleno. Rato pretendía que se descontasen de sus 3 millones los 200.000 euros que él y otros 3 exdirectivos devolvieron a Bankia. El magistrado ya ha aclarado que ese dinero ya está descontado de sus 3 millones de fianza.
Mientras las horas pasan, Rodrigo Rato decidía ayer solicitar su baja temporal como militante del Partido Popular y como ya no es militante, el expediente iniciado por la formación se paraliza. Dice el PP que no se puede sancionar a quien no pertenece al partido. Fue el pasado jueves cuando Rato y Blesa se sentaron ante el juez para dar cuenta del uso de esas famosas tarjetas Black. Los dos siguieron la misma estrategia, la de yo no sabía nada. Cuando llego a Caja Madrid, Ildefonso Sánchez Barcoj me entrega 2 tarjetas. Una es de empresa y la otra me dicen que la puedo utilizar en gastos personales y que está comprendida en mi retribución. Me explican que los miembros del Consejo y del Comité de Dirección reciben esta misma tarjeta, con topes diferentes. Yo entiendo que es una parte de mi retribución. ¿Cómo le explican lo de esta tarjeta? No me dicen nada, solo que era para gastos personales, no de empresa. Para gastos de representación tenían otra. Yo entendí que era una retribución. ¿Quién fijó los límites de gasto de esas tarjetas? Antes de llegar a la caja ya sabía que existía esto y que había límites. No los fijé yo, estaban fijados ya. No recibí ninguna información que me hiciera pensar que no se estaban pagando impuestos por eso. Eso es lo que decía el que fuera presidente de la entidad entre 2010 y 2012. Su antecesor en el cargo, al mando de Caja Madrid desde 1996, también desconocía las normas de la tarjeta con la que se gastó más de 400.000 euros. Hay que recordar que ambos expresidentes tenían un sueldo de 3 millones al año. Al llegar a presidente, me dieron 2 tarjetas, la que tenía y otra, de empresa. Me las entregó el responsable de Recursos Humanos, Manuel Gutiérrez. A los nuevos miembros del Consejo se les dio una tarjeta de estas. Era una práctica desde los 80. Yo no pregunté por los fundamentos jurídicos de las tarjetas. Era consuetudinario, una costumbre. ¿Quién fijaba los límites de gasto de esas tarjetas? A mí me hacían las propuestas los de Recursos Humanos. Yo daba el visto bueno y lo aprobaba el Comité de Medios. Los beneficiarios eran los miembros del Consejo, de la Comisión de Control y todos los miembros del Comité de Dirección. La tarjeta se podía utilizar para gastos personales y para gastos de la empresa. ¿Y las retenciones fiscales de esos gastos personales? A mí nadie me dijo nada sobre si había que declararlas o no. Pensaba que sí se declaraban, pero no lo sabía. Me ha sorprendido que no se hiciera. Lo he descubierto ahora. Cada día sabemos más detalles de la historia de esas tarjetas Black. El último capítulo, pues resulta que además de fabricar dinero gratis, también tenían la capacidad de multiplicarse. No había 83 tarjetas Black para 83 beneficiarios. En realidad había 230 para esos 83 directivos y consejeros. Tocarían con este cálculo a 3 por cabeza más o menos, pero como no todos tenían el mismo rango, no todos tenían más de una tarjeta, así que los otros tocaban a varias. Y aquí otra vez parece que el que parte y reparte se lleva la mejor parte. Ildefonso Sánchez Barcoj, mano derecha de Blesa y exdirector general de la Caja, tenía, atención, 14 tarjetas con su nombre. Pablo Abejas, hasta que saltó el escándalo, director general de Economía de la Comunidad de Madrid, llegó a tener 5, así se gastó 246.000 euros. Juan Astorqui, por su parte, tenía 8 tarjetas Black bajo su nombre y Francisco Vaquero, uno de los representantes de comisiones obreras en la entidad, tenía 7. También con 7 contaba el expresidente Miguel Blesa. Para Rodrigo Rato se emitieron menos, se emitieron 4. Esto explicaría cómo es posible algunos gastos de la misma persona se produjeran casi al mismo tiempo en diferentes y alejados lugares entre sí. También explicaría la información que conocíamos ayer. Los choferes tenían tarjetas Black, eso sí, para lo que pudieran pedir sus jefes. Pues Fernanda, veremos qué pasa mañana con las fianzas de Blesa y Rato. Bueno, pues enseguida vamos a saber cuál es el patrimonio que se supone que tiene Blesa para ver si puede responder a esa fianza. Yo de verdad que es que sigo perpleja con este asunto. 14 tarjetas tiene el señor Barcoj. Yo no sé, Pablo, si esta estrategia de defensa, que parece que han seguido ambos, es decir, yo no sabía nada, no tenía ni idea, ¿vale para algo? ¿O es presentable? Bueno, es de manual, evidentemente alegan ignorancia porque tampoco pueden alegar muchas más cosas, ¿no? Lo que pasa es que es manifiestamente incongruente, ¿no? Por parte de un ex inspector de Hacienda alegar ignorancia de cuestiones fiscales, que además ejerció como asesor fiscal, incluso decía que él no sabía contabilidad. Los inspectores de Hacienda son los funcionarios más preparados en contabilidad, que más temas de contabilidad tienen en la oposición, y por tanto alegar este tipo de desconocimiento es casi ofensivo, ¿no? Yo diría que es casi de prisión preventiva, porque se está llamando directamente idiotas
a toda la ciudadanía y al juez instructor, ¿no? Pero es que además no pueden alegar ignorancia por la sencilla razón de que estaban obligados a no incurrir en esa ignorancia, es decir, tienen un módulo de diligencia al ser altos directivos de una caja, de una entidad financiera, que les obliga a estar informados de todos estos temas, ¿no? Pero más allá de eso, vamos a ver, esto lo que demuestra es el auténtico saqueo y el expolio que se ha producido del sistema de cajas de ahorros en este país y ya lo dije en alguna ocasión, esto no se agota en Caja Madrid. Por ahora se llevan perdidos aproximadamente, que se reconozcan así oficialmente, 40.000 millones de euros en rescates de todo tipo a distintas cajas, ¿no? Aquí en Galicia, por ejemplo, se han perdido aproximadamente 8.000, ha costado 8.000 millones de euros el rescate de las cajas y todavía no se ha investigado en profundidad, por cierto, por parte de quien debería, que es la Xunta de Galicia, porque la legislación aplicable, que es la Ley de Cajas de Ahorros de Galicia, le daba todo tipo de facultades y de obligación de control, de supervisión, de inspección de las cajas de ahorros gallegas a la Xunta de Galicia, no solo al Banco de España, como se quiere hacer creer interesadamente. Y por cierto, se está hablando de consejos de administración. No solo, pero también. También, las dos, el Banco de España, pero las facultades que tenía la Xunta de Galicia no eran facultades, era obligación de supervisión, inspección y control, establecido por los artículos 81 y siguientes de la ley. ¿Como las del Banco de España? No, diferentes y complementarias, es decir, estaban superpuestas, las dos tenían la obligación, pero la principal obligación no era del Banco de España, te diría, la principal... Del regulador, no era solamente del regulador, en el caso de las cajas autonómicas y en el caso gallego por la ley gallega era de la Xunta de Galicia, a partir del año 2005 al menos, que es cuando entra en vigor ese texto legal, pero ya antes también. Y digo, se está hablando, por ejemplo, entre otras muchísimas cosas, de consejos de administración que no son tarjetas black, pero que se les pagaba a los consejeros de cajas gallegas, pues por ejemplo en lugares como Venecia. Yo solo pido que se investigue, Decíamos, Carlos, la estrategia de defensa, yo no lo sabía, conviene recordar que el señor Blesa, en pleno escandalazo de las participaciones preferentes, alegó que los preferentistas no podían decir que carecían de los conocimientos financieros suficientes para entender un producto tan complejo como las preferentes. Él alega ahora desconocimiento, ¿no? Me parece que son unos caraduras. Pero lo que me parece más grave es por qué durante demasiado tiempo todo Dios cayó. Es decir, ellos hacen estas... Si ellos supieran que los íbamos a coger con las manos en la masa, no lo hubieran hecho. Nadie compra lencería sabiendo que le van a sacar la compra de ropa interior femenina con cargo al erario público. Entonces, ¿qué había? La sensación de impunidad. Esto es lo más grave. Y lo que había era una sensación muy jorobada, porque mi compañero de partido, y al que quiero muchísimo, y además de los que me acompañó en la lucha que dimos contra estos sátrapas, que eran Galloso y Méndez, y no dejaré nunca de recordarlo, a mí le tengo que recordar una cosa, el único presidente de la Xunta y la única Xunta que intentó meterle mano a una operación financiera de alto riesgo, como era una inversión de 30 millones de euros en Perú, fueron estos, el Feijóo. Porque los nuestros del 5 al 8, que fue cuando se tragaron el ladrillo, a pesar de que yo le decía a Touriño, yo me acuerdo siempre la frase de Touriño, no te metas en política, Carlos. ¿Te decía? Sí. Cuando yo le decía, oye... Eso también lo decía Franco, creo, ¿no? Sí, una cosa parecida. Entonces quiero decir, y no me puedo creer, es decir, no me puedo creer que la dirección del Partido Madrid o la dirección del Partido PP Madrid no supiera que había privilegios. Es decir, ¿somos gilipollas o me quieren decir a mí, vamos a ver, el glorioso presidente de la Diputación que teníamos? Yo recuerdo una frase cuando llegué al Concello de Vigo que me dijo el viejo Lenin. En Coruña, dices. Sí. Salvador Fernández Moreda. Funcionaba como Orozco, que estuvo en el Consejo de Administración, o la que puso mi amigo, el fenómeno este que tenemos en Vigo, Ángeles Marra, que ahora es senadora, además la hemos promocionado. Estos cuando iban al Consejo y votaban todo lo que decían sí a todo, porque... Me recordaban la frase que me contó Antonio Neto Figueroa cuando yo llegué con 26 años, virgen puro, porque era virgen, cuando llegué al ayuntamiento y me dijo, Carlitos, y él en el primer pacto dijo, yo quiero ir a la caja de ahorros, al Consejo de Administración. ¿Y por qué quieres ir? Mira, Carlitos, porque llevo aquí ya 5 años aguantando a estos, y tal, y yo quiero ir al Consejo de Administración porque yo recuerdo que en la dictadura decían, no, yo no soy concejal, yo soy consejero de la caja de ahorros. Y era muchísimo. Entonces, si la gente decía que ser consejero de la caja de ahorros era más importante que ser concejal, o somos gilipollas, o las élites... No, a mí, por ejemplo, me parece bien que expulsen, pero Virgilio Zapatero, el que fue ministro, tiene cierta razón. Dice, oiga, que cuando ustedes me nombraron porque me pidieron que fuera allí y tal, es que no sabíamos que la operación, por ejemplo,
cuando se cargan el gobierno de izquierdas en la Comunidad de Madrid, que se lo carga Romero de Tejada, que compran a 2 tíos de la lista del PSOE avalados por Pepe Blanco, que se lo metieron al pobre Simancas. Esa operación no se paga desde Caja Madrid. A ver si somos gilipollas. Entonces, yo creo que hay que abrir, y lo que sí me parece tendrás más... una explicación de por qué sale esto ahora, porque hay quien sostiene que no es vocación de ventilar la porquería, sino que esto forma parte de una estrategia que alguien... Yo no sé de quién es la estrategia, pero sale porque tiene que salir. Una vez que tienes que intervenir este país financieramente, hemos sido un país intervenido con 45.000 millones, las cuentas salen. Es decir, a mí me gusta... La pregunta del millón. A ver, vamos a saber los créditos de los consejos de administración de Galicia, quiénes lo devolvieron. Por ejemplo, voy a decir un nombre. Don José García Costas ha devuelto... ¿Te acuerdas aquellos informes del Banco de España? Lo que decían, no lo cogió el último año, lo cogió 2 Presidente años. de la Cámara de Comercio de Vigo. Sí, y de Barreras y tal. El nuevo líder del naval mundial, el mundo mundial. Bueno, es decir, ¿han devuelto los créditos o no? ¿Cómo estaban sus créditos y cómo están los nuestros? ¿Por qué no empezamos a hablar de estas cosas y de verdad hacemos la catarsis? Porque el problema... Lo decía muy bien Felipe cuando estoupou a crise financiera actual. Dice, como non aproveitemos para meterlles man agora, xa están preparando a seguinte. Es que ya están preparando a seguinte. A ver, una pregunta que te la respondo rapidísimamente. ¿Por qué sale esto ahora? Porque las cajas han quebrado. Han muerto. Y como han muerto, cuando muere alguien se le hace una autopsia al cadáver. A alguien le interesó filtrar esto en este momento porque se podía haber ventilado de otra manera. Porque en el montante del rescate es una cantidad menor. Las tarjetas negras. Hablamos de porque yo creo que eso cantaba ya tanto porque la sensación de impunidad que tenían en Caja Madrid, siendo la capital del imperio, etcétera, y la entidad financiera de la capital del imperio, ya era total. Y el desmadre ya era total y absoluto. Y ya no tenían ni recato. Pero sale porque les hacen una especie de pequeña autopsia, que por cierto podría ser muchísimo mayor y a todas, pero cada vez que hacen una autopsia aflora, sale de todo. Bueno, Sánchez Barcoj 14 duplicados tenía de esa tarjeta negra, 14 duplicados, que es que son cifras obscenas ya de tomadura de pelo absoluta. A ver, Miguel Ángel. Bueno, sobre las declaraciones que han hecho, yo supongo que es una estrategia de defensa. Otra estrategia de defensa sería reconocer los hechos, pedir perdón, reconocer los hechos y contar todo lo que saben de lo que estaba ocurriendo. Sería otra estrategia de defensa. Para mí sería mucho más interesante oírlos hablar. A lo mejor sería la manera de que acaben ya directamente en Soto del Real. Bueno, claro. En cualquier caso pueden acabar allí igual, ¿no? Es decir, Blesa no, tiene 67 con la ley, con el Código Penal. Yo creo, cuando llega a los 70 ya no es sujeto la suma de todo lo que significan las tarjetas Black son, creo recordar, sobre 600 millones de euros. Es una cantidad significativa, pero... No, con las Black son 15 millones y medio. 15 millones. 15 millones, pues fíjate, todavía... Bueno, que es la leche. No, pero quiero decir, claro... Comparado... Las irregularidades na Caixa Galega. Sí. Claro, pues comparado con la... son las operaciones nuestras. Bueno, comparado con los 32.000 millones... ¿Creéis que Rato cobró? A ver, esto es como estos casos que yo veo en Vigo últimamente. O sea, yo le adjudico al azar, sáqueme usted las acciones de Bankia a vender. O sea, engaña a aquel tonto que está allí. Pobre, ahí está Bel, o sea, nuestro productor. A esos señores, bien, al contrario, espero que no lo hayan engañado. Y cada vez que tú buscas un colocador, le pagas una comisión legítima. Y qué casualidad, en esa operación le pagan al señor Rato 6 millones de euros desde el azar por honorarios diferidos de cuando él estuvo en el azar en el Año Nuevo. Bueno, pues hombre, formalmente... Es como lo de vender hormigón. Formalmente puede ser muy bien, pero, coño, que la hostia de feo. Miguel, me falta acá otro argumento, pero déjame simplemente que introduzcamos alguna información más que tiene que ver con esa fianza que, como saben, le impuso el juez la semana pasada cuando tomó declaración tanto a Blesa como a Rato, que salieron de la Audiencia Nacional con la obligación de depositar en total 19 millones de euros. Se especuló entonces con la posibilidad económica que tenían ambos y hoy tenemos más detalles que tienen que ver con el patrimonio de Miguel Blesa. Marina Cadegato. Fernanda, hacemos repaso. El expresidente de Caja Madrid tiene una cartera gestionada por Bankia, banca privada, valorada en unos 7 millones de euros. Ahí ingresaba lo que ahorraba de su retribución como presidente de la entidad, unos 3 millones anuales, a los que sumó la indemnización de 2,7 millones de cuando fue sustituido por Rodrigo Rato. Es una cartera de perfil bastante agresivo e invertida mayoritariamente en bolsa. Además, Blesa cuenta con varias propiedades
propiedades inmobiliarias con las que podría hacer frente a la fianza impuesta por la audiencia. La más importante es un chalet en la exclusiva zona de La Florida, en el noroeste de Madrid. Adquirió en el año 2009 y hoy podría valer unos 2,8 millones. Posee también otra casa, una casa de toda la vida en el Escorial, que puede valer algo más de medio millón. Seguimos. Blesa es copropietario junto con sus 4 hermanos de otra casa, una casa familiar heredada en Linares. Puede valer unos 600.000 euros y a Blesa entonces le tocaría 120.000 euros. Hechas las cuentas, Blesa en un principio no tendría esos 16 millones para hacer frente a la fianza, aunque la verdad es que está más cerca, Fernanda, de lo que muchos podrían pensar. Bueno, pues como vemos, poco cash no tenía o no tiene el señor Blesa. Miguel, perdona que te interrumpimos. Iba a decir que la cantidad que suman el uso de las tarjetas Black es muy pequeña comparada con la cantidad de operaciones dudosas. Por eso pregunto yo, que hay quien Sin sostiene embargo, que es un ejemplo perfecto de lo que estaba sucediendo en las cajas, de esa impunidad de la que hablaba Pablo y tal. Yo creo que esto es lo que nos escandaliza de verdad a todos. ¿Por qué sale ahora? Yo creo que porque si no lo explican ellos delante de un juez, acabaría de tener que explicarlo el FROP delante de las autoridades monetarias internacionales. Yo creo que las cajas no han quebrado, a las cajas las han quebrado. Las han quebrado las malas prácticas, las han quebrado los dirigentes que no supieron o que tomaron la caja como una golosina y no supieron parar. Eso es lo que ha quebrado las cajas. El sistema de cajas es un sistema a defender y es un sistema... Pues está RPH, me temo. Es un sistema a defender y es un sistema que en los países en los que se ha confiado y se sigue confiando, como Alemania, en este sistema, tienen un sentido. Pero de otra manera. Non, un pouco estaba pensando que ele estaba a decir, non, cantas veces non defendimos aquí o modelo Caixa polo perfil social, polo control público, e ao final comprobamos que o perfil social era secundario e o control público estaba compradas as voluntades a través de prebendas e non había tal perfil social, senón que había un perfil especulativo. De aí os buracos e de aí a obscenidade de todos estes anos, non? Os desafiuzamentos, as preferentes, os produtos, o rescate con cartos públicos que ao final nos acaban pasando factura. Non crees que é terrible porque o das tarxetas Black, entre outras cousas, tamén permitiu... E aí entro das tarxetas que ten un simbolismo claro, pero un simbolismo que terrible, é demoledor, salpica a moita xente, procedente de sitios moi diversos, quero decir. Pero que ese no suposto control que tiña que exercer determinadas persoas... estaba pringada, hombre. Resulta que non. Claro, estou pensando na xente de Comisión Sobreira, na xente de Esquerda Unida, que en lugar de exercer de controladores, estaban sendo beneficiados. Totalmente de acordo, e por eso aí vese un pouco o modelo económico, a compra de voluntades, e como eso era horizontal e afectaba a moitísima xente, e chegaba a sitios que non te podes nin imaginar, representantes sindicales, xente... Claro, pero perdona que te interrumpa outra vez, pero esta realidade é a que está levando a moita xente a decir que o control público dunha entidade financiera non é garantía de que as cousas se fagan ben, porque ao final o que sucedía era que os representantes de institucións ou de organizacións que en principio tiñan a encomenda de controlar o sistema, acabaron sendo prostituídos, digamos, polo propio sistema. Pero que o problema non é o control público, senón o propio sistema económico. Falamos a veces dese capitalismo feudal e desa compra de voluntades que aconteceu no sector público, teria acontecido seguramente sin ningún tipo de control no sector privado. Eu aí non entro, non? Eu falo e pecho coa cuestión do simbolismo, non? Do simbolismo desto das tarxetas, porque ademais de ser terriblemente obsceno e de haber aí unha licenciatura en indecencia, coincide con todo o drama social que vimos, non? E ca xente dicíndonos e repetíndonos cales eran as recetas que tiñamos que aplicar na nosa vida e como nos tiñamos que comportar e como vivíramos por riba das nosas posibilidades e vemos, é dicir, este tipo de cuestións que aí engancho con a parte de Almodóvar que sí que podo compartir, que esa indignación social, non? Eu falaba outro día, estamos presos dun capitalismo feudal, eu utilizaría métodos medievales con esta xente. Por exemplo, métodos medievales, non o sei. Non o sei. Pero unha convivencia en un castelo con 50.000 preferentistas e 20.000 desafiuzados e o grupete de tarxetas Black, unha convivencia para que poderan intercambiar opinións. É que é moi obsceno terriblemente, é dicir, esta xente non pode decirse non que a xustiza
determina responsabilidades. E que aquí o problema non é só de modelo de Estado de Dereito, é que se saltaron o Estado de Dereito e a decencia polo forro. Entón, eu creo que aí está a indignación. Hay que recordar, efectivamente, que mientras estos señores estaban gastándose la pasta en masajes filipinos, los preferentistas estaban recibiendo una negativa continuada a poder hacer uso de su dinero, del dinero que ellos habían depositado en estas entidades en las que confiaban profundamente porque llevaban vinculadas a ellos desde hacía décadas. Coincide en el tiempo el gasto con estas tarjetas con el bloqueo de los ahorros de los preferentistas. Te escucho enseguida, Gonzalo, pero ya pueden imaginar que el futuro de Rodrigo Rato estuvo también muy presente en el Congreso. Complicadísimo escuchar algún tipo de reacción por parte de los compañeros de partido de este señor. Fueron muy pocos los que se han atrevido. Entre ellos, ya se imaginan, no ha estado el presidente del Gobierno. Se desayunan siendo uno menos. El presidente dio libertad a los suyos para actuar contra Rodrigo Rato si fuera necesario. Y no ha sido necesario porque él mismo ha presentado su baja voluntaria del partido. Los compañeros, algunos, pocos, hablaban. Me parece una decisión razonable suya. Ese es el Rato que yo he conocido siempre. Creo que ha tomado una decisión sensata. Yo no tengo nada que añadir a la decisión que ha tomado Rodrigo Rato. Y otros guardaban silencio. También la vicepresidenta. ¿Qué tal? Exactamente igual el presidente del Gobierno. Buenos días. Rodrigo Rato ya no es militante del PP y aquí acaba el proceso político. Con la baja voluntaria, el expediente abierto se cierra de forma automática y tampoco será llamado a dar explicaciones. Y con esto también acaba un problema para Rajoy y para la secretaria general. No tienen que pasar por expulsarle. Rodrigo Rato les ha facilitado la tarea. Gonzalo, como representante del Partido Popular, diputado que eres en el Parlamento de este país, ¿tú qué sientes cuando ves a Rato en esta situación? Bueno, yo siento pena y siento también vergüenza. A mí me parece vergonzoso todo lo que ha pasado con lo de las tarjetas y me parece que además incluso lo de excusarse con un desconocimiento de lo que estaba haciendo me parecía aún más vergonzoso, con los sueldos que tenían, con la responsabilidad que tenía, con los cargos que representaron, se les presuponía conocimientos suficientes como para actuar por lo menos de acuerdo a la ley. Pero es que aquí tampoco es solo una cuestión de actuar de acuerdo a la ley, es también actuar de acuerdo a una ética mínima y a un sentido... ¿Tú estás sorprendido? No sé si tuviste ocasión, ¿qué grado de conocimiento, más allá del que podamos tener los demás, tenías tú de Rodrigo Rato? ¿Pero estás sorprendido? Sí, estoy muy sorprendido, Y en ese sentido sí que quiero decir que no podemos ser cínicos y generalizar este tipo de acusaciones. Es decir, esto ha pasado allí y no en todos los sitios. Para no generalizar. Es muy difícil, sí que es verdad que es muy difícil, pero no es igual todas las cajas de ahorro, ni todas las cajas de ahorro tuvieron los mismos problemas. Es verdad que pueden ser que sean parecidos, como el secuestro de la caja de ahorro por parte de los gestores y la compra de voluntades. Eso no hay que confundirlo con el sistema capitalista de mercado, con un sistema de mercado, y tampoco hay que confundirlo con como si se eximiese de responsabilidad individual a las personas que cometen este tipo de irregularidades. En el caso de Galicia, por ejemplo, la responsabilidad está muy claramente localizada y se sabe perfectamente lo que pasó en Galicia. En Galicia, por ejemplo, del 2000 al 2004, en ese quinquenio, se abrieron 55 oficinas. En los 4 años siguientes, solo en 4 años, se abrieron 316 oficinas. El riesgo inmobiliario pasó de 3.500 millones de euros a 17.000. De 3.500 millones de euros en toda la historia de las cajas a 17.000 en solo 4 años. La connivencia la tasa de de cobertura, no, la connivencia de todos no fue exactamente de todos. El presidente Feijóo, cuando ganó las primeras elecciones en el 2009, fue una de las primeras cosas que alertó que eso estaba fallando, que eso no funcionaba, modificó la ley precisamente para ejercer un control efectivo que no se ejerció hasta ese momento sobre las cajas de ahorro, modificó la ley para hacerlo con el apoyo del bloque nacionalista, no así con el apoyo del Partido Socialista, que lo boicoteó, incluso hubo hasta manifestaciones diciendo que lo que se quería era entregarle el poder de una caja y los dineros de una caja al norte de Galicia, quitándoselo al sur.
Y lo que hubo fue un recurso por parte del Gobierno central a esa ley que lo que pretendía era ejercer la tutela efectiva sobre las cajas de ahorro, porque hasta ese momento no lo había. Es más, durante esos 4 años que se aumentó el riesgo crediticio en esa proporción, el representante de la administración que tenía que acudir ni siquiera acudía a las cajas, ni siquiera acudía a las reuniones. Eso es lo que se dijo y lo que se pudo observar en la comisión de investigación. Porque aquí en Galicia hemos tenido una comisión de investigación donde se ha analizado lo que ha pasado en las cajas de ahorro. ¿Que se va a reabrir? Parece que hay la vocación de reabrirla. La comisión no está se llegó a cerrar, bueno, efectivamente, pero que se va a reactivar, digamos. Bueno, esas son unas peticiones que hay, yo no sé exactamente lo que pasará. A mí me parece que lo que tampoco se puede hacer es porque salgan unas noticias... Hombre. No, porque los hechos están muy estudiados. No son noticias, son informaciones del ministro de Economía diciendo que hay constatación de irregularidades crediticias vinculadas al sector inmobiliario cometidas desde las cajas, no son informaciones periodísticas. Tiene que actuar la Fiscalía. Claro, a ver, tiene que actuar la Fiscalía, que es lo que siempre se defendió desde aquí. No se ajusta a la realidad a lo que estoy escuchando. El Real Decreto Legislativo 1/2005 de 10 de marzo, artículos 81 a 83, establece una panoplia de facultades y de obligación de supervisión, inspección y control desde el 10 de marzo del año 2005. Ya sabemos quién estaba en ese momento en el gobierno. Entonces, cuando llegó Núñez Feijóo, que por cierto lo dijo un día en este programa, estaba sentado donde está Carlos, dijo que se encontró las cajas quebradas, lo dijo así. Curiosamente, a pesar de decir que se encontró las cajas quebradas, permitió la emisión de preferentes porque hubo masivas emisiones de preferentes. Las emisiones de preferentes más grandes, esto lo sé porque me toca saberlo, fueron en el año 2009. Se produjeron en el año 2009 y se siguieron colocando preferentes durante años sin que la Xunta de Galicia, a pesar de tener no solo la competencia, sino la obligación de supervisar, de inspección, control y de decir al presidente de la Xunta que se las encontró quebradas, no hizo nada. Por tanto, hombre, vamos a ver. No es verdad. La Xunta de Galicia no tenía capacidad para controlar la emisión de deuda que podían ejercer las entidades. La emisión de deuda y la colocación entre los minoristas correspondía al Banco de España y a la CNMV. Esos eran los responsables del negocio financiero de las cajas, del negocio financiero de las cajas. En ningún momento... Gonzalo, la Xunta podía meterle mano de 400 formas distintas, aparte del Banco de España. Y quien tenía un contacto más directo y una obligación más directa a través de la Consellería de Economía y Facenda era la Xunta de Galicia. Y no bueno, en cualquier caso, en los próximos días vamos a tener noticias concretas de lo que ha pasado con las cajas gallegas, con esos créditos sospechosos, irregulares, según ya se ha reconocido desde el Ministerio de Economía, concedidos en la época de Méndez y de Galloso, vinculadas con actividades inmobiliarias. Algunos detalles ya se han ido publicando, en concreto en las páginas de La Voz de Galicia, pero parece que el arsenal que viene por delante va a ser suculento y va a ser objeto de mucha atención mediática, por lo menos en esta casa. Les decía, sin recuperarse todavía del asunto Rodrigo Rato, el Partido Popular tiene que gestionar en estas horas el golpetazo que han recibido después de saber que el juez ha decidido imputar a otro hombre, a otro peso pesado del Partido Popular. Se llama Ángel Acebes, fue ministro de varios gobiernos de la formación conservadora y hoy ha sido imputado en la investigación judicial sobre la presunta contabilidad paralela en la formación conservadora. Saben que llevamos unos cuantos días hablando poquito de ese señor que está en la cárcel y que fue tesorero del Partido Popular. ¿Se acuerdan? Luis Bárcenas. Bueno, pues parece que Bárcenas vuelve otra vez a nuestras vidas. Pablo Ruz será la persona que interrogue el próximo martes a Ángel Acebes. ¿De qué lo ve sospechoso el magistrado? Pues de un delito de apropiación indebida en el marco de la compra de acciones de un grupo mediático español, en concreto Libertad Digital. Según sospecha el juez, la operación tuvo lugar siendo el secretario general del Partido Popular, un cargo que ocupó entre octubre del año 2004 y junio del 2008, y se habría realizado la compra de estas acciones de este grupo mediático presuntamente con dinero negro del Partido Popular. Ángel Acebes irrumpió en el Congreso de los Diputados como un elefante en una cacharrería. Se ha dicho estas cosas de él. Pues no tengo ni idea, pero vamos, conozco a Ángel Acebes. No creo que haya una persona más honesta en la vida. No sé, yo esto me acabo de enterar ahora, no quiero decir nada. Sí, un poco impresionado sí me he quedado. Desde el Gobierno nosotros tenemos que respetar las resoluciones y las decisiones judiciales y en este caso también. No me quedo helado, lo acabo de ver, ¿no? Entonces,
Entiendo que le querrán tomar declaración con garantías, ¿no? Y esa es la razón de la imputación. No, la imputación es una garantía procesal, nada más. Y esto confirma varias cosas. Primero, que estaban todos, y cada vez hay menos sentido para que el señor Rajoy no dé explicaciones. Todos lo sabían y Rajoy también. Después del exministro Rato por las tarjetas negras, ahora el exministro Acebes por el dinero negro, y el chapapote negro cada vez llega más cerca del presidente del Gobierno. Bueno, palabras y reacciones que hoy se producían en el Congreso de los Diputados. No es la primera imputación que recae sobre las espaldas de Ángel Acebes. En el año 2012 ya fue imputado, en este caso en relación con el caso Bankia. Vamos a recordar un poco el perfil de este hombre que acumuló un gran poder en varios gobiernos de José María Aznar. Los tentáculos de los papeles de Bárcenas han alcanzado a otro político. El juez Ruz ha imputado al exsecretario general del PP, Ángel Acebes. Entiende que el político conoció y autorizó la compra de acciones de Libertad Digital, con cargo a la famosa pero nunca reconocida Caja B del partido. Por ello, el juez le achaca un delito de apropiación indebida. La de Ruz no es la primera imputación de Ángel Acebes. En julio de 2012 fue imputado en el caso Bankia. Falsificación de cuentas y administración fraudulenta o desleal son algunos de los delitos que se le atribuyeron. Llegó a declarar en sede judicial, pero fue desimputado porque dejó su cargo en la entidad pocas semanas antes de que las cuentas de la polémica fuesen reformuladas. Su paso por el banco madrileño le dejó esa cicatriz judicial, pero también retribuciones que en algún momento alcanzaron los 1.000 euros diarios. De Bankia dio el salto a Iberdrola, donde cobra unos 25.000 euros al mes como consejero externo. Una cifra que supera con mucho sus retribuciones como abogado e incluso el sueldo que percibía como parlamentario. Acebes dejó la política en el año 2011 después de un largo rosario de cargos y responsabilidades. Fue concejal, alcalde, senador y diputado. Militó en las Juventudes de UCD. En 1985 se afilió a Alianza Popular y acabó por ser uno de los pesos pesados del PP de José María Aznar. Hombre leal para unos, fue apodado por otros como Ángel Sí Señor, asegurando que jamás dijo no al entonces presidente de los populares. De su mano encadenó 3 carteras ministeriales. Entre 1999 y 2004 fue responsable de Administraciones Públicas primero, de Justicia después y finalmente de Interior. Desde ese cargo hizo unas de sus declaraciones más recordadas horas después de los atentados del 11M. Desgraciadamente, en esta ocasión, ETA ha conseguido su objetivo. En estos momentos, las fuerzas y cuerpos de seguridad y el Ministerio del Interior no tienen ninguna duda que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA. 3 días después, los populares perdían las elecciones y cedían la Moncloa a José Luis Rodríguez Zapatero. Ángel Acebes se convertía entonces en secretario general del PP durante 4 años en los que el aznarismo fue perdiendo peso en el nuevo equipo de Rajoy. En 2008 cedía el testigo a María Dolores de Cospedal. Hoy la sombra de aquel puesto vuelve a cubrirle. Ángel Acebes, otro exministro de Aznar en horas bajas, les decía que nos proponíamos repasar qué ha sido de todo ese gabinete ministerial que José María Aznar presidía en el año 2000. Muy interesante comprobar qué ha sucedido en estos años, 14 años que han transcurrido desde entonces, claro, con una brutal crisis económica de por medio. Marina Cadegato, desvélanos las trayectorias de todos estos señores. Vamos a hacer, Fernanda, ese repaso y vamos a empezar por la primera fila, porque en medio está el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar. Actualmente es presidente de la FAES, asesor de muchas multinacionales y ya ha criticado en varias ocasiones al gobierno de Mariano Rajoy. Nunca ha rechazado volver a la política. A su lado, el mismo Mariano Rajoy, actual presidente del Gobierno, y del otro, Francisco Rato, el que durante mucho tiempo fue el preferido de Aznar para sucederle. Acabó en Bankia y en estos últimos días la justicia le ha pedido una fianza de 3 millones de euros por un supuesto uso fraudulento de las tarjetas Black. Después de la presión del partido, acabó dándose de baja en el PP. A su lado está Acebes, también con problemas con la justicia. Hoy Ruz lo ha imputado como por los papeles de Bárcenas y por la presunta compra de acciones con fondos de la Caja B de este partido. Terminamos este lado de la foto con Cristóbal Montoro, entonces y ahora ministro de Hacienda.
Nos vamos al otro lado de la foto. Josep Piqué fue el presidente de Vueling y desde el año pasado consejero delegado y vicepresidente segundo de OHL. En su último libro cuestiona la actual política económica de Mariano Rajoy. Para terminar el repaso de esta primera fila, nos centramos en Federico Trillo, otro salpicado por el caso Bárcenas. Según el extesorero, Trillo pagó con la caja B del partido la defensa de los militares del Jack 42. Justo arriba está otro político tocado. Hablamos de Arias Cañete, cuyos comentarios machistas y supuestos negocios con compañías petroleras hicieron que su elección como comisario europeo fuese como mínimo polémica y difícil. Finalmente consiguió ocupar este cargo. A su lado está Pilar del Castillo, es diputada en el Parlamento Europeo desde el año 2004 y también era diputado en Europa Mayor Oreja, pero este año anunció que no repetiría como candidato, dejando el claro mensaje de que no estaba de acuerdo con las políticas de Mariano Rajoy. Nos vamos a otro investigado por la justicia. Hablamos de Álvarez Cascos. Dejó el Partido Popular en el año 2011 para crear un nuevo partido, el Foro Asturias, que lo llevó a la presidencia del Principado. Ahora la política lo vincula con las comisiones de la Gürtel. El siguiente es Juan Carlos Aparicio. Fue alcalde de Burgos y desde el año 2013 dejó su escaño para ser consejero de Indra. Jesús Posada es uno de los hombres de Mariano Rajoy, es actualmente el presidente del Congreso de los Diputados. Y Pío Cabanillas está alejado de la política, trabaja en la empresa privada y ahora también se estrenó como fotógrafo. Nos quedan todavía 3 personas. Ana Virulés, quien actualmente sustituye a Piqué en el Consejo de Administración de 360. Celia Villalobos, que es diputada, está casada con Pedro Arriola y es conocida por tener una ideología progresista dentro de la derecha. Y vamos a terminar con Jaume Matas. Como sabéis, entró en prisión en julio de este año con una sentencia firme por delito de tráfico de influencias. Así que una foto de familia Fernanda muy suculenta. Una foto, efectivamente, con cosas muy interesantes. El señor Matas, ministro de Medio Ambiente durante la catástrofe del Prestige, entre otros grandes méritos que ha ido acumulando en su carrera pública. Papeles de Bárcenas vuelven a aparecer otra vez encima de la mesa, supongo que para disgusto de Mariano Rajoy. Por comparación con el asunto de las tarjetas, llama la atención la capacidad que las tarjetas han tenido de frustrar las expectativas profesionales y políticas de muchas personas que se han visto obligadas, por lo menos, a abandonar algunos cargos, y la poca repercusión o las pocas consecuencias internas que de momento parece que han tenido los papeles de Bárcenas. Esa diferencia entre los tiempos judiciales y los políticos, que en el caso de las tarjetas parece que se han diferenciado, pero en el caso de Bárcenas no. Yo creo que es por el simbolismo que tiene el tema de las tarjetas. Siendo más grave lo de los papeles de Bárcenas. Siendo mucho más grave lo de los papeles, muchísimo más grave lo de los papeles de Bárcenas, pero el tema de las tarjetas, en primer lugar, es una cosa que la entiende cualquiera, ¿no? Lo de los papeles de Bárcenas pues tiene, digamos, más intríngulis, ¿no? Y hay que dedicarle mucha más atención. Entonces, lo de las tarjetas lo entiende cualquiera, porque cualquiera pues sabe lo que es una tarjeta y sabe lo que es meter una tarjeta y cargar a ella gastos, ¿no? Al mismo tiempo, las cajas de ahorros, pues el saqueo que se ha producido de las cajas de ahorros es una cosa muy sensible para mucha gente, ¿no? Porque mucha gente pues tenía una relación de toda la vida con las cajas de ahorros, ¿no? Y además eran entidades semipúblicas, ¿no? Eran una especie de patrimonio empresarial y financiero colectivo, ¿no? Ahora bien, el tema de Bárcenas se está investigando, hay ya 24 imputados que van a ser juzgados, hasta 45 me parece que salen 20 más que todavía están, digamos, siendo objeto de investigación, pero 24 ya que van a ser imputados. Es un tema de un calado, de una profundidad, de una trascendencia y sobre todo cualitativamente, ya no cuantitativamente, cualitativamente por la vinculación que tiene con miembros del gobierno, por el tema de los SMS, por lo que se sabe de la estructura ya de funcionamiento, de financiación del Partido Popular, que es el gobierno. La importancia que tiene eso y la trascendencia que tiene es enorme, ¿no? Ahora, también entiendo que está pendiente todavía de concluir la investigación y que entiendo que en algún momento pues tendrá más implicación. Pero hay cosas que ya sabemos también y que son muy fáciles de entender, como por ejemplo que la reforma de la sede del Partido Popular se pagó con dinero ciertamente negro. Esto no lo han desmentido. Y no se ha asumido ni responsabilidad política. Y esto también lo política, entendemos perfectamente. Ni responsabilidad política ni se ha dado explicaciones. Miguel. Bueno, pues
La verdad es que vivimos en un país que tiene presidentes de comunidades autónomas como la andaluza, como la catalana, implicados e imputados, que tiene a exministros tanto del PSOE como del PP imputados y tal. Yo creo que vivimos en un momento en el que, bueno, si en algún momento este país quisiera acabar con la corrupción, que yo creo que más que a los partidos afecta a quienes ejercen el poder, y quienes ejercen el poder, se llame Coalición Canaria, se llame PNV, se llame Convergencia de Unión, se llame Partido Popular, se llame Partido Socialista, se llame Izquierda Unida, en las coaliciones de Andalucía han tenido problemas relacionados con la corrupción. Si en algún momento quisiéramos ponerle un punto y final a la corrupción, probablemente en alguna parte de ese camino estaríamos pasando por un punto muy parecido al que estamos pasando, con mucha gente caminando por los juzgados, con las personas que ejercen la responsabilidad de los gobiernos con mucho temor a hacer las cosas y con los medios de comunicación y la sociedad realmente alterados. Estás hablando de juzgados, estás hablando de responsabilidades judiciales que efectivamente se dirimen en los tribunales y que tienen unos tiempos desgraciadamente demasiado largos, pero yo no sé si tú crees que se están ventilando adecuadamente las responsabilidades políticas, que también las hay cuando se trata de gestionar seguramente dinero yo voy público. Más en la línea de lo que decía Pablo, es decir, yo creo que a medida que aparecen, yo no sé si era Carlos Negreira al que le escuché esta frase, pero yo la comparto, es decir, a medida que en todos estos procesos van apareciendo hechos probados, aunque no haya sentencias, aunque la instrucción esté todavía en marcha, yo creo que hay que ponerle explicaciones encima de la mesa. Y cuando se tienen explicaciones, pues se analizan. Si no hay explicaciones, hay un problema. Carlos, sí. Ya hay bastantes hechos que se consideran por eso, probados. Claro. Ya más que indicios hay ya. Sí, Tú que conoces bien el funcionamiento interno de los partidos, Carlos. Yo creo que hay un problema. ¿Tú crees que, hablando del caso concreto de Ángela Acebes, ¿tú crees que un señor que tenía el cargo que tenía en el Partido Popular decide motu propio? Yo creo que esa es una decisión del conjunto de la dirección del partido. Meter dinero es decir, en una si deciden de apoyar al señor Jiménez Los Santos, claro, y deciden apoyar a la libertad digital, es como si el PSOE decide hacer una ley para que el Grupo Prisa pueda tener el canal que era cerrado en abierto. Dejémonos de coñas, como lo que hizo Zapatero cuando decidió favorecer al grupo de los chicos catalanes del Roures. Es decir, si esto es así, pero el problema es mucho más diferente. Perdona, esto se pagó con cartas negras. Bien, claro, pero déjame seguir. Quiero terminar. Mi tesis es: el sistema de partidos en España. En este momento el 80% de la financiación es pública y se financian desde los ayuntamientos y a pesar de eso no les llega. Cada día las campañas son más costosas, cada día hay mayor número de personas. Tú te vas, por ejemplo, a la sede del PSOE en el Ayuntamiento de Vigo. Los liberados que tiene pagados por el presupuesto municipal el Ayuntamiento de Vigo para el PP y para el PSOE, pues y seguro que es desigual, no quiero, porque no me lo sé de memoria, pero seguro estamos hablando de 12 o 13 personas que cobran nómina. Cuando yo era alcalde, no era ese número, no sé si me entiendes lo que quiero decir. Tenemos un problema real, que hemos profesionalizado mal la política. Yo creo que no es necesario que todo el mundo tenga que vivir de un salario público para hacer política. Ese es el primer error. Segundo, creo que hay que liberalizar la financiación de los partidos. Es preferible que sepamos cuánto dinero le da Koplovich a cada uno, si es que le da alguno, que estoy seguro que sí, pero que se sepa, a tener todo este sistema opaco. Y después tiene que haber una cosa, las cuentas de los partidos, porque se empieza robando para el partido y se termina robando para uno mismo. Y por el camino Entonces, se queda lo como que se quiero queda. decirlo así, es igual, que a mí lo voy a decir con mucha tranquilidad. Aquí hay líderes. En Galicia, por ejemplo, a mí me extrañó mucho que cuando fue la comisión de las cajas, el día que comparecieron el compañero Méndez y el compañero Galloso, José Manuel Beiras no estuvo. Sí, se levantó. No, déjeme seguir. No me diga usted lo que tengo que decir. ¿Por qué? Porque, no, lo voy a explicar yo. Porque yo nunca le escuché a Beiras hablar mal del modelo de Méndez y de Galloso. No, yo sí he hablado mal de los dos, así me ha ido en la vida. Es decir, que aquí la gente tuvo miedo a enfrentarse con estos tíos que tenían el poder. Como aquí la gente tiene miedo en decir que Iberdrola, el tío que está negociando Iberdrola... ¿Y tú a quién le tienes miedo, Carlos? Yo a mi mujer. Si me deja solo lo pasaré muy mal. Sí, es lo único que le tengo miedo, a mi mujer. Como a los 58 años ya no tengo nada ni que perder ni que ganar. Y ahora suenan los violines. No, la pobre está enferma, además con el pie. Bueno, o sea que vaya por Dios. Martiño, aquí una acusación concreta, una persona que nos consta que tú aprecias mucho y que forma parte de tu proyecto político. A mí me parece un pouco elegante, porque se coñeces a Xosé Manuel e sabes da súa honradez, incluso hasta se coñeces o seu nivel de vida e o seu patrimonio, introducir como unha sospeita de colaboración co sistema de Caixa de
aquel momento me parece pouco elegante. No he dicho el problema de dinero. Pongo la mano en el fuego por el señor Beiras. Pero políticamente el señor Beiras, como líder de AGE, tenía que haber dado la cara y haberles llamado canallas. Pero, e sobre todo, que a gravedade do que estamos a falar en estes momentos e do que estamos a ver. Pero creo que había que hacerlo, lo digo con tranquilidad. Bueno, eu máis alá diso sí que o que comprobo aquí e o que vexo, e aí concordo con Fernanda, é unha falta de asunción das responsabilidades políticas en todo este caso. E antes pensaba, esa estrategia do silencio, non? Que lembraba a película esta del silencio dos corderos, non? Máis que o silencio do cordero, o silencio dos lobos, que aquí todo o mundo cala, oculta a evidencia de todo o que está acontecendo. Podemos tirar de retranca, podemos falar de que o Partido Popular financiou con cartos negros a súa sede porque quería deixar un patrimonio arquitectónico importante para o conxunto da cidadanía. Podemos tirar de retranca e decir que o Partido Popular financiou con cartos negros a liberdade digital porque para drogas duras esta liberdade digital e quería fomentar a pluralidade informativa para que a cidadanía estivera informada, pero no fondo a retranca non deixa de ser un recurso para cubillarnos e non asumir que non hai, pero vamos a ver, porque yo he oído versiones del Jornal Diario que me decían que se financia. Non vale todo, no, porque aquí estamos ti mesturas. Yo no tengo miedo a hablar. Yo non mezclo. Eu te podo asegurar que tampouco. Libertad digital. No, aquí ti mesturas o que poden ser políticas en materia de comunicación o que é pagar con fondos, con cartos negros. ¿Tú crees que San José, que se ha ido al carallo y que nos va a costar 600 millones? Es que tú no quieres hablar de lo que no te interesa. Yo no estoy dispuesto a callarme. Perdona, eu o que non vou a facer é falar do que a ti che interesa. Porque xa son moi maior a esta altura da miña vida como para falar do que a ti che interesa. Porque bastante teño con aturarte cando falas ti. Entón, eu respeto, ti respétame a mí. Yo no te aturo, yo te respeto. Es la diferencia. Eu te aturo. Tú te crees en posesión de la verdad. Ti non me respetas, que hay financiación de medios de comunicación por parte de todo el mundo. Por parte de todos los que han tenido oportunidad de hacerlo. Es muy fácil decir... ¿Cómo se llama? Ganados o... ¿Cómo se llama? Podemos. Todavía no ha tenido el poder, pero me temo después de lo que lo oí el otro día, que a lo mejor también les da por ahí. Claro, es muy fácil decir que todo el mundo lle vai a aceptar por igual e que non hai diferencias, que todo o mundo é o mesmo. Porque de aí derivamos logo no que ven sendo incluso un fascismo, porque como todo o mundo é o mesmo, é como lle decía a un amigo meu, que é militante do BNG, sigo sendo, en unha campaña electoral onde non pasaban dun concellero nun concello e decían nós non te imos votar porque todos sodes o mesmo. E el decía, señores, se todos somos o mesmo, reparto un pouco os votos porque sempre votan os que están aí. Non todo o mesmo. Faime gracia que teñas que aclarar que militante do Bloque e que aínda así sodes amigos. Para que lle honre. Como están as cousas. Teño moitos amigos no BNG. Tens que facer esa precisión. Teño moitos amigos no BNG. Pero acabo con unha cuestión, é dicir, a sensación de impunidade e a sensación é de que tras o financiamento dos grandes partidos había impunidade e agora non hai asunción de responsabilidades políticas. E eu sí podo concordar con Príncipe na historia de que habría que meterlle mano o tema de financiamento dos partidos políticos, pero nunca se lle meteu até agora. Nunca se meteu. Seguimos falando desto como todos o temos claro, pero ninguén acaba de tomar unha decisión definitiva. E o feito de que Mariano Rajoy siga ali despois do caso Bárcenas e de todo o que saltou, eso xa é representativo de todo. Eu presidente do goberno. Me gusta que Martiño diga que non se generalice, porque es verdad que a veces se generaliza demasiado y algunos actos irregulares o delictivos realizados por una persona se extiende al resto de la sociedad o al resto de organizaciones. En cuanto a la actuación que tú decías, para mí es verdad que es completamente diferente, pero sí que es verdad que AGE y Beiras tuvieron una mala actuación en la comisión de las cajas de ahorros. El motivo no lo sé, lo tuvieron muy malo, por planificación, por una organización interna, por lo que fuese. Y eso es una constante. Otro tema muy importante. Primero, los hechos probados los decide un juez. Esos son los hechos probados, los decide un juez. Nosotros no podemos hacer un juicio sumarísimo en base a la estrategia de defensa de una persona que sí que está condenada. Entonces lo que decimos es, no, a rato se le abrió un expediente. Bueno, hombre, sí, se le abrió un expediente para ver si había irregularidades en la actuación que había cometido. Es el propio gobierno el que traslada a la Fiscalía precisamente esos actos. Que está gente normal escuchándote, gente que se da cuenta que lo que dices no te lo crees ni tú. Es decir, el problema de esto es que cuando nos sentamos aquí, al que está enfrente piensa que nos tomamos por gilipollas. Digámosle de verdad lo que sentimos. Si tú crees que Rato, que es un hombre de la vieja guardia, 2 años más que yo llevo en el PSOE 33, pues cuando a mí me abrieron el expediente me sentó como un cuerno quemado. Lo que pasa es que yo decidí que no me iba, no sé si me entiendes, sí. y dar el coñazo hasta el final. Pero él se va, él se va para que no le metan más sangre.
¿O no lo entiendes, que es por eso por lo que se va? Bueno, de momento Bueno, la salida... No, bueno, de momento la salida que hombre, creo que más no creo que Mariano le vaya a dar una medalla. No, hay un detalle muy... Bueno, que tiene una justificación procesal, digamos, pero que no deja de ser llamativo, como consecuencia de la salida de Rodrigo Rato, que creo, no lo aseguro al 100%, pero que es una petición de suspensión temporal de militancia mientras las cosas no se aclaran. Automáticamente la investigación que había abierto el Partido Popular quedó suspendida. Ya no interesa, al Partido Popular ya no le interesa qué ha hecho Rodrigo Rato dentro de Caja Madrid, dentro de Bankia, cuando el nombramiento de Rodrigo Rato al frente de Bankia algo tiene que ver con el Partido Popular. Si lo nombra Rajoy. A ver, el Partido Popular le abre un expediente a Rato para analizar su continuidad dentro de la propia organización. No da tiempo. Que implicaba una investigación de los hechos. No da tiempo. O sea, hombre, la investigación de los hechos... La investigación de los hechos la hace, principalmente, el juez. Sí, esto ya lo sabemos. Eso es lo que está. El gobierno, cuando tiene conocimiento de esos hechos, los pone en conocimiento del juez. Es precisamente el gobierno el que inicia ese proceso. Por otro lado, el Partido Popular condena estos hechos, los hechos que se conocen, y dice que le va a abrir un expediente no solo a Rato, sino a aquellas personas vinculadas al Partido Popular, que no se han ido. Exactamente, para saber si lo que hicieron es constitutivo de suspensión de militancia. Eso es lo que va a hacer el Partido Popular. Pero, Gonzalo, vamos a ver, lo que creo que el príncipe te trata de decir, efectivamente este es el relato oficial de los hechos, pero... A ver, todos sabemos que las cosas que suceden en los partidos tienen un relato oficial y un relato que será el real. Ese es el problema, que hay un doble lenguaje. Yo lo que digo es, mientras sigamos con el doble lenguaje, con los sobreentendidos, nos cargamos ¿Por qué crees que Rato se marcha? Pues porque sabe que van a por él. Sabe que lo van a desnudar, lo van a descuartizar cada día. El martes le arrancan el brazo, el miércoles el otro brazo, y el viernes tal. Entonces, yo no defiendo a Rato, yo creo que tenía que haber sido hace tiempo. No sé si me comprendes, pero creo que estamos aquí hablando... O sea, que hay una negociación como Rodrigo es mejor que te vayas yendo. Las élites políticas dicen una cosa cuando están los focos y dicen otra sin los focos. Y eso es lo que no puede ser. Eso es lo que no puede ser. Eso fue la transición. Ese recado se lo han mandado de 40 formas distintas a Rato para que lo haga. Y Rato ha aceptado ese recado y se ha quitado de medio. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad. Hoy hay dos aniversarios. Uno tiene que ver, ya les ha dicho, con la revalidación de la mayoría absoluta por parte de Feijóo en la Xunta de Galicia, y otra tiene que ver con los 100 días que han transcurrido desde que Pedro Sánchez fue nombrado secretario general de los socialistas españoles. Hoy ha tenido una tarde complicada el señor Sánchez, enfrentándose a Montoro para tratar de poner en evidencia la política económica de los conservadores. Vamos a hacer una mini pausa de publicidad y continuamos con la misma intensidad que le hemos imprimido al programa desde el principio. Enseguida volvemos.